hagamos en esta última sesión una consideración sobre las tendencias que pueden llamarse marxistas, pero también que están emparentadas con el marxismo actualmente, es decir, en los últimos 20 o 25 años. Digamos, claramente, en la época posterior al derrumbe de los países socialistas. Hay que considerar que el proceso de descomposición de los países socialistas no empieza, ¿cierto?, ni mucho menos con la caída del muro. Se arrastra desde la invasión a Afganistán en 1982, pero también se arrastra un poco antes desde la crisis del petróleo, que también afectó a los países socialistas, a pesar de que la Unión Soviética era el segundo productor mundial de petróleo. La crisis afectó a la Unión Soviética porque el área socialista estaba comercialmente relacionada con todo el resto del mundo que quebró. Entonces, claro, yo diría que el fin del socialismo real es un proceso, el fin, porque la decadencia viene de antes, ¿no es cierto?, que va del 75, ¿no es cierto?, del 75 al 89, 90, cuando estos países, cuando estos sistemas políticos se disuelven. La guerra en Camboya y después la invasión de Vietnam a Camboya fue una especie de segundo Afganistán para los países socialistas y para el pensamiento marxista. Pero ya a fines de los años 80 empezó el viraje también de la economía china, la apertura de la economía china hacia el capitalismo. El hecho es que si uno considera el periodo 1990 hasta ahora, es decir, los últimos 20 años, el gran dato es que no hay países socialistas, no hay. Hay algunos países que dicen que existen, pero en realidad no existen, están equivocados. Por ejemplo, China dice que es un país socialista, hace mucho rato que no es un país socialista. Vietnam formalmente sigue dirigido por el Partido Comunista, ¿sí?, y Corea del Norte también. Sin embargo, toda la economía de Corea del Norte depende de la economía de Corea del Sur. No sé si saben, pero las dos Coreas están íntimamente relacionadas por el trabajo, ¿no es cierto?, postfordista que hacen los extremadamente pobres de Corea del Norte, ¿sí? Lo mismo pasa con el trabajo, ¿no es cierto?, que los chinos le encargan a los vietnamitas, ¿no? Y como ustedes saben, Cuba es cada vez más una colonia del capital español, ¿no es cierto?, del capital europeo. Es bien poco, salvo el estatismo keynesiano, es bien poco lo que queda de socialismo en Cuba, ¿sí? Entonces, el primer gran dato es que no hay países socialistas. El segundo dato correspondiente es la bancarrota de los partidos comunistas en el mundo no socialista, en el mundo capitalista, ¿no? Se podría decir que el postfordismo barrió con la política tradicional, barrió, entre muchas otras cosas, con la política característica de la Guerra Fría. Y entonces los grandes partidos comunistas occidentales entraron en crisis por sus propias realidades políticas, ni siquiera por la descripción del socialismo.
Y eso condujo a la disolución del Partido Comunista Italiano, el partido comunista más grande del mundo, en el mundo capitalista. Eso condujo a la radical reducción del Partido Comunista Francés, que era el otro más grande. Eso condujo a la división del Partido Comunista Español. Y con esos tres partidos comunistas se quebró, entonces se disolvió el eje del eurocomunismo. Y esos partidos o se disolvieron, ¿no es cierto?, o se dividieron, y las mayorías comunistas en España, en Francia, en Italia, formaron, las mayorías, partidos derechamente socialdemócratas. ¿Sí? Era como el escollo, el último escollo que quedaba era convertirse derechamente, consumar la renovación socialista tal como se consumó acá, ¿no? Es decir, y entonces los herederos, ¿no es cierto?, el olivo en Italia es poco menos que la Concertación, digamos, ¿no? Un poquito más cargado hacia la socialdemocracia. El Partido Comunista Francés ha disminuido notablemente su presencia electoral, y esa es la fuerza que tienen estos partidos, el Partido Comunista Español también. Entonces no hay grandes partidos. Hay que considerar el exterminio de otros grandes partidos comunistas, como los de América Latina, los de África, por las dictaduras militares. Entonces, desaparece el polo marxista como un actor de la política masiva. Eso es lo que desaparece. De la gran política. No hay en el mundo, en este momento, partidos marxistas efectivamente grandes. De nuevo se armó un partido comunista en Italia, pero no tiene más allá del 3, del 4% del electorado en general. ¿Sí? El Partido Comunista Francés también se ha disminuido. Es decir, algo parecido a lo que ocurre con el Partido Comunista en Chile. Una reducción muy significativa, ¿no? Por otro lado, hay una dispersión general del marxismo de papel, del marxismo académico. En que quizá la principal, ¿no es cierto?, el principal evento es la disolución del marxismo post-althuseriano, una disolución melancólica. Melancólica porque resulta que los viejitos post-althuserianos en Francia no representan a nadie, ¿no? No representan a nadie, aparte de París 8, ¿no es cierto?, que es una especie de Arcis de la Universidad de París, ¿no es cierto?, como el polo ahí, chascón de la Universidad de París, pero una de las facultades más chicas, qué sé yo. No representan a nadie, y sin embargo tienen un eco, ¿no es cierto?, todavía muy grande en América Latina, ¿sí?, y en la academia norteamericana, que los invoca a propósito de Derrida, a propósito de la tradición de la crítica cultural, qué sé yo, ¿sí? Entonces es una disolución melancólica, porque algunos de estos señores carecen de seguidores, no tienen seguidores, ¿sí?, y sin embargo están en su momento editorial más exitoso. Todo el mundo los lee, todo el mundo compra los libros, pero no hay un bando, no hay tal como hubo althuserianos, ¿sí?, no hay un bando, no hay gente que se declare partidaria de Balibar o de Rancière, ¿no? Hay una especie de distancia que es muy curiosa, es decir, perdieron la conexión militante que tuvo el althuserianismo, que es un marxismo muy académico, que es un marxismo muy erudito, pero que había un montón de gente que decía nosotros somos althuserianos, ¿sí? No, los post-althuserianos no hay un bando de Laclau, por ejemplo, ¿sí?
Claro, pero no es un bando. O sea, hay portavoces, hay ecos, hay una gran actividad editorial. Por eso digo que el momento es una paradoja, porque tiene el máximo auge editorial y el mínimo de presencia realmente masiva, digamos, ¿sí? Piensen ustedes que el libro de la Martha Harnecker, ¿no es cierto?, como hemos dicho muchas veces, se vendió 1 millón de copias, lo que significa que, no sé, si el 1% de esa gente era altuseriana, había efectivamente un bando altuseriano, ¿no? En cambio, es esperable que los libros de Balibar, ¿no es cierto?, de Rancière, se vendan en 5.000 o 10.000 ejemplares, ¿sí? Comparen eso con un sitio de internet y se van a dar cuenta que es la nada, ¿sí? Y sin embargo no hay una línea que sea la de los seguidores de Rancière, ¿sí? Entonces, ¿cuál es yo creo el asunto de fondo? El asunto de fondo es la revolución industrial post-fordista. Mi opinión es que vivimos un momento de revolución industrial, de reordenamiento de la industrialización mundial, tan importante como la revolución industrial inglesa de fines del siglo XVIII. Noten que entre 1760 y 1820 la revolución industrial inglesa se propagó, ¿no es cierto?, primero a Francia, Holanda, después de 1860 para adelante en otra oleada a Alemania, a Suecia, al norte de España, al norte de Italia, qué sé yo. Y entonces hay una cierta continuidad en el modo de acumulación capitalista durante 150 años. Yo diría, nosotros, una continuidad que va desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. ¿Sí? Hay un modelo de desarrollo capitalista que pasa por la industrialización. Lo que creo es que la revolución tecnológica, la revolución industrial, o para decirlo en términos ortodoxos, porque no creo, pero si hay alguien que sea ortodoxo, el desarrollo de la fuerza productiva. El desarrollo de las fuerzas productivas es tan revolucionario desde el último cuarto del siglo XX que es como que estuviéramos a principios del siglo XIX en términos políticos, ¿sí? Es decir, de nuevo, está todo por inventar, ¿sí? Estamos en una situación, en cuanto al desarrollo de la teoría marxista crítica, análoga a la de 1840, a la de 1850. ¿Análoga en qué sentidos? No hay un movimiento de trabajadores organizado realmente masivo. Sin embargo, hay muchos movimientos de trabajadores. Entonces, si ustedes piensan en cuál era la realidad, ¿no es cierto?, de los gremios, de los sindicatos entre 1840 y 1860, eso diríamos que el foro de Porto Alegre, con su falta de representatividad, es algo así como la primera internacional. ¿Sí? Estamos en ese estado de organización. Hay una enorme cantidad de movimientos de oposición de izquierda dispersos, que es el estado, ¿no es cierto?, de la política en 1848, ¿no es cierto?, en las revoluciones democráticas de 1848, una enorme cantidad de colectivos, los socialistas utópicos, los anarquistas, todos los obreros, ¿no es cierto?, ilustrados, incluso bajo ideologías religiosas, etc. Y entonces tenemos fenómenos que son análogos al panorama al que se enfrentó Marx. Por un lado, hay gente que hace proposiciones concretas al estilo de Owen, pero ahora 150 años después, con otras técnicas, en otro estado de desarrollo de la fuerza productiva. Hay algunos que hacen proposiciones que tienen, ¿no es cierto?, el estilo de las locuras de Fourier. Hay otros que son socialdemócratas en un sentido liberal al estilo de Proudhon.
Ese es el estado en que estamos. Es como si estuviéramos de nuevo en 1848. Falta que alguien, ¿no es cierto?, en algún país marginal le escriba el manifiesto comunista y empiece todo de nuevo. ¿Sí? Y entonces lo que se puede decir es que en estas condiciones hay una dispersión de fenómenos relacionados con el marxismo. Pero no hay, o por lo menos en el mundo todavía no se ha asumido, un marxismo para el posfordismo, un marxismo para el siglo XXI realmente. ¿Sí? Estamos en las fuentes del marxismo del futuro. ¿Sí? El marxismo-leninismo apropiado para la industrialización fordista ya no es útil. La disgregación en el campo intelectual de ese marxismo no ha logrado crear, por decirlo así, una teoría de la fuerza que tuvo el marxismo en la Segunda Internacional, en la Tercera Internacional. Esto se traduce en los colectivos que se reconocen en el marxismo, en los teóricos que reconocen algún tipo de parentesco con el marxismo, se traduce en una pérdida de radicalidad política general. Una pérdida de radicalidad política que tiene que ver, por un lado, con las soluciones populistas y, como vamos a ver, por otro lado, con las soluciones utopistas. Estamos en pleno apogeo del socialismo utópico, hoy día. Pero el socialismo utópico del posfordismo, digamos, tal como hubo socialismo utópico de la industrialización clásica. Pérdida de radicalidad política en el sentido de que prácticamente no hay tendencias dentro del marxismo que prediquen de manera activa y verosímil una revolución. ¿Sí? De manera activa, por un lado, pero de manera verosímil, porque ultraizquierdistas siguen habiendo y sigue habiendo gente que tiene un discurso tosquista, como que hay que tomarse el gobierno y pretenden hacer la hazaña de Lenin, pero no se puede en ninguna parte del mundo que alguno de sus movimientos tenga alguna viabilidad, ¿no es cierto?, alguna razonabilidad en términos políticos concretos. Es decir, curiosamente los marxistas, la mayor parte de los marxistas, durante los últimos 20 años, han perdido el horizonte revolucionario. O sea, el horizonte de que de lo que se trata es de hacer una revolución. ¿Sí? A lo mejor por prudencia, nadie sabe cómo, qué sé yo. ¿Sí? Pero noten que en los 100 años anteriores eso era obvio. Hasta los marxistas causquistas, que no estaban haciendo una revolución, tenían una retórica revolucionarista. En cambio ahora, hasta los radicales, ¿no es cierto?, como Zizek, tienen una retórica socialdemócrata, a pesar de que son aparentemente muy puntudos, ¿sí? Como Negri, por ejemplo. En la práctica, las proposiciones concretas son de tipo socialdemócrata. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico es que hay una pérdida de radicalidad política general, que no es necesariamente un viraje hacia la derecha, es más bien un despiste político. ¿Qué hacer? ¿Sí? Pero yo diría que detrás de eso también hay una pérdida de radicalidad teórica. Se ha perdido la ambición de sistema que tenían los marxistas. Una gran doctrina que explicaba todos los campos de la realidad o los campos que eran significativos para la política. Nadie pretendió hacer una física cuántica marxista, ¿no es cierto? Pero los marxistas podían decir cosas sobre la religión, podían decir cosas sobre la discriminación de la mujer o étnica. Se ha perdido el ánimo doctrinal. ¿Sí? Una gran teoría a partir de la cual se van... Y lo que hay en cambio es un ánimo empirista. Hay mucho trabajo empírico, muchos datos. Es decir, se ha perdido la radicalidad teórica en la medida
por un lado, en que los intelectuales se han puesto a la defensiva, no podemos afirmar nada demasiado grande e importante porque está todo en duda, y por otro lado, en la medida en que los intelectuales que se dicen marxistas se han acogido a la lógica de las ciencias sociales, donde lo que vale es el dato duro, la proposición concreta, qué sé yo, ¿sí? La experticia. En ese panorama de pérdida de radicalidad política y pérdida de radicalidad teórica están la mayor parte de las tendencias, ¿no es cierto?, que voy a enumerar. La primera cuestión, como decía la vez pasada, es la disolución del post-marxismo. No hay un campo intelectual que se pueda llamar genéricamente post-marxista, salvo en el imaginario de las universidades latinoamericanas, ¿no? Yo digo que en el centro, en Francia, no existe, pero en América Latina hay un eco como que en Francia existiera, ¿sí? Esa disolución, eso es lo que comenté la vez pasada, ha tenido resultados que se podrían, ¿no es cierto?, considerar como sorprendentes o incluso admirables en algunos casos. El principal resultado, como comentamos, es el giro hacia el cristianismo. De repente, un montón de estos intelectuales franceses recordaron que alguna vez habían sido monaguillos, que habían sido educados por nanas católicas. Y descubrieron la importancia de la religión o redescubrieron sus propias raíces religiosas. Es el caso de Alain Badiou, de Regis Debray, de Terry Eagleton, de Ronald Boer, pero también es la reflexión, ¿no es cierto?, casi evangélica de Antonio Negri en Multitud, o esta proposición curiosa de Habermas, ¿no es cierto?, de que hace falta reencontrar las raíces religiosas de la modernidad para que la racionalidad comunicativa funcione, porque no está funcionando, digamos, ¿sí? Entonces, es la discusión de moda, aunque no lo crean, entre los post-marxistas, entre los post-altuserianos. Está de moda discutir a San Clemente, a San Agustín, a San Pablo. Está de moda. Si ustedes van a los lugares donde hay post-marxistas, ¿dónde hay post-marxistas? Probablemente en una universidad francesa, pero también en varias universidades norteamericanas, donde tienen eco en las universidades latinoamericanas, digamos, ¿sí? Está de moda discutir los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, una cosa rarísima, ¿eh? Rarísima por lo menos para la sensibilidad racionalista, humanista, atea, secular que tenían los marxistas tradicionalmente, ¿sí? Se podría decir al respecto que es la ideología francesa. En la analogía, ¿no es cierto?, de la ideología alemana, la ideología francesa. La misma crítica que Marx le hizo a Bauer y a Stirner, finalmente convierten sus reflexiones en reflexiones sobre la religión. En cambio, Marx se atreve a decir en Alemania, la crítica de la religión ha llegado a su fin. Ahora podemos empezar. La crítica de la religión ha llegado a su fin, ¿sí? Bueno, en Francia en este momento, o en las universidades norteamericanas que hacen eco de estos poaltuserianos, la crítica de la religión empezó de nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir la ideología francesa con el mismo, ¿cierto? La analogía, para que vean cómo. Claro que en tiempos de comedia, ¿no es cierto? Todo ocurre en tiempos de tragedia y en tiempos de comedia. Ahora hay que escribir con la misma intención con que Marx escribió la ideología alemana, hay que escribir la ideología francesa.
¿Sí? Un segundo fenómeno muy generalizado, y mucha gente que fue marxista, se dice marxista o ya no se dice marxista, pero se reconocen todavía en un diálogo con los marxistas, está en eso, es el giro de muchos intelectuales de oposición de izquierda hacia el utopismo. Al utopismo con las características del socialismo utópico. Una de las características del socialismo utópico es que hacían proposiciones extremadamente concretas, pero extremadamente concretas. O sea, el caso de Fourier es como el extremo, ¿no es cierto? El extremo del extremo. Él diseñó las aldeas. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos zapateros, cuántos campesinos, cuántos niños, quién recoge la basura, cómo iban a estar hechas las casas, dónde tenía que estar el pozo. Entonces, de ese tipo de cómo organizar la producción industrial en una federación, ¿no es cierto?, de pequeñas aldeas, qué sé yo, para que no hubiera grandes ciudades. Esa obsesión por el detalle propositivo, por construir utopías concretas, está de moda. Está de moda. Hay mucha gente que discute en esos términos. Pueden ver proposiciones como esa en el documental Zeitgeist, que es muy representativo. En las redes, en el Google, si usted, no sé, escriben y mandan $10, les llega el disco compacto, una cosa muy bonita, proposiciones extraordinariamente concretas. A ver, ¿qué tan concreta? ¿Cómo tiene que ser el metro? ¿Cómo hay que, no es cierto, hacer las ventanas de las casas para que se ahorre energía? Cosas así, concretas, estamos hablando. Ese documental está hecho por un opositor de izquierda que entró en conexión con una cosa que se llama el Proyecto Venus. ¿Sí? El Proyecto Venus es un proyecto de una especie de comunismo aquí y ahora por la vía de la intensidad tecnológica. Usar la tecnología más avanzada para producir reformas concretas, para mejorar la vida de la gente. ¿Sí? Entonces es como el triunfo del pragmatismo de William James al interior de la oposición de izquierda norteamericana y europea. Esto también está ligado a la religión, las feministas también creen. Claro, pero son el gobierno mundial. Claro, pero son independientes. Ahí se dan las dos cosas, digamos. Un tipo que está metido en la onda del utopismo es Olin Wright. Olin Wright. Por eso la otra vez que vino aquí a Chile habló de su proyecto utópico y nadie entendía nada, porque lo invitaron a hablar del libro Clases. Pero el libro Clases es de 1985. Y resulta que en los años 90 Olin Wright inauguró, él es el creador, ¿no es cierto?, de una cuestión que se llama el Real Utopias Project. Al cual en que se trata de invitar gente de izquierda a hacer proposiciones concretas de vida buena para mejorar la vida de la gente, a mejorar los barrios, ¿no?, para mejorar, no sé, para tecnologías que hagan sustentable la economía en el tercer mundo, qué sé yo, ¿sí? En general, la New Left Review está en esa onda. La New Left es una de las revistas de izquierda universitaria más importante, ¿no es cierto?, tiene como 40 años, ¿sí?
El proyecto de Olenray es un proyecto súper concreto, ¿no? Nuevos combustibles, qué sé yo, energía solar, ponerle un molino a cada casa, hay formas de aumentar la productividad agrícola, ¿eh? Hay unas cosas muy ingeniosas que son muy bonitas, ¿no? Me tocó conocer un viejo que lo que hacía en el Real Utopias Project, ¿sí? Lo que hacía era, bueno, vayamos al detalle, ¿no? Porque las utopías son extremadamente detalladas, con una malla de alambre, así como cuadro chico, ¿sí? Con arena, tierra, una mezcla de tierra con arena y material orgánico en una proporción muy bien estudiada. Y después sembrar trigo por el lado, una malla de así, como esta, sembrar trigo por el lado y echarle agüita y sale el trigo para el lado. Claro, los cultivos hidropónicos tienen esa idea, ¿sí? Y entonces los tipos calculadores en mano calculan que de esa manera una familia podría autoabastecerse de alimentos con una instalación como esa, con otra para frutas, con otra para tomates, qué sé yo, y no ir más al supermercado. Noten que si cada uno de nosotros, yo conocí a este viejo hace como 20 años, y él estaba tratando de implementar este proyecto en la población La Legua. En la población La Legua hay un canal que tiene que ver con que eso era, en alguna, no sé si existirá todavía, pero había un canal que tenía que ver con que era terreno agrícola. Y ahí pasaba el agua porque ya nadie lo ocupaba. Sacar agua, instalar estos cultivos casa por casa. Noten que las casas tienen patio. Y la gente, además, de repente planta un zapallo en el patio, y tiene una inmigración campesina reciente, ¿no? Y entonces el calculador en mano dijo, miren, si nos ponemos las pilas, podemos hacer que toda la población se independice en todo el ámbito alimentario. Nunca más ir a comprar pan, ni tomate, ni papa, porque resulta que con el terreno en que estamos parados, con el agua que tenemos en el canal y con las tecnologías que vamos a aportar, podemos alimentar a todos los pobladores. Hizo una experiencia, ¿no? Maravillosa. Había una familia que efectivamente se autosostenía, comían, digamos, de vez en cuando iban y compraban comida chatarra, así como, no sé si se dan cuenta, pero trigo sano, con pan sano, con tomates sanos, con lechuguitas del patio, y todo tan sano, era el colmo de fome. El trabajo, ¿no es cierto?, de separar la basura, ¿no es cierto?, en basura orgánica, en papel, en plástico, es muy útil, pero un poquitín latoso. Sin embargo, si esa familia pudo, si la población podía, ¿por qué no todo Santiago? ¿Por qué no todo el proletariado? Y haríamos quebrar a las transnacionales de la alimentación. Nestlé quebraría. Así es como se derrumba el capitalismo, de una manera concreta. No sé si se dan cuenta el espíritu eso como la lechera, ¿no es cierto? Si yo hiciera esto, hiciera lo otro, hiciera lo otro, hiciera lo otro, pero no ha hecho lo básico, ¿sí? Bueno, eso es el Real Utopias Project. Hay un tipo que se llama Paul Van Parijs, que hizo proposiciones como esa en torno a los hábitos de compra. Y hubo un momento en que se puso de moda la educación del consumidor. No compre a crédito, no le pida préstamos a los bancos. ¿Sí? Sí, París. ¿Sí? Aprovéchese de las 3 cuotas precio contado. Vaya sistemáticamente a las liquidaciones, pero cuando termine la liquidación, olvídese de esa la verdad. No te quisieron hacer sistemáticamente eso, los tipos pierden plata.
porque lo que ellos esperan es que en las liquidaciones se compensan con otra época. Pero si se educan a los consumidores a ir solo a las liquidaciones y comprar 3 cuotas contados, el sistema empieza a no funcionar. Recicle las cosas. Esto es un viejo hábito. La ropa de los niños grandes, pásasela a los niños chicos. Cuide los juguetes, porque otros niños los podrían querer. ¿Sí? En realidad, más seriamente, peleemos por participar en el consejo de las AFP. La New York Review dio toda una pelea por la reforma de las pensiones en Inglaterra, ¿sí? y que se trató de instalar el sistema de las AFP chilenas en Inglaterra, no se pudo, pero ellos dijeron, sí, aceptemos la AFP, pero con una condición, de que los cotizantes manejan la AFP. ¿Sí? Noten que es la proposición de Owen. ¿Se dan cuenta? Los dueños del capital manejan la empresa y reparten la plusvalía. ¿Sí? Pensar cómo mejorar el Estado. Reclámenle al municipio. Participe en la administración municipal de la educación. Pensar fórmulas de redistribución económica. Aproveche los resquicios del mercado. Copie el software. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver, por el lado, ¿no es cierto? Ya no dentro del campo de los marxistas, ni todo el movimiento de software libre y de copyleft. ¿Sí? Profundice la democracia. Eso es el socialismo aquí y ahora, además en democracia. Entonces, como el ánimo, digamos. Para eso hay mucho saber técnico puesto a disposición, ¿no es cierto?, de estos colectivos, de todo tipo, ¿no? Un tipo que es muy interesante de leer, ¿no es cierto?, es un geógrafo, David Harvey. Es un geógrafo, pero la geografía humana, la geografía, ¿no es cierto?, ligada a las ciencias sociales más que a la física. Tiene un libro famoso, también se puso de moda, que es del año 2000, que se llama Espacios de Esperanza, en que hay técnicas para territorializar. ¿Se dan cuenta? O sea, si uno quisiera administrar la comuna de Ñuñoa, identificar empíricamente cuáles son los núcleos significativos de población. Hay criterios, hay toda una técnica de, lo hacemos aquí, ¿no es cierto?, en la población de la Villa Los Presidentes, la Villa 6, qué sé yo, Ñuñoa, de las casas más grandes. ¿Se dan cuenta? Territorializar. Ahora piensen en Aysén, territorializar en torno a los pueblos chicos. ¿Sí? ¿Cada cuántos pueblos debería haber un liceo? ¿Cada cuántos pueblos debería haber una cooperativa de consumidores? En buenas cuentas la idea era fomentar las redes y el poder local. Un tipo muy involucrado en esas ondas acá es Manfred Magnet, ¿no es cierto? Magnet tenía todo un proyecto utopista, digamos, ¿no? Pero él no sin un pasado marxista. Otro que se metió de lleno a estas ondas, ¿no es cierto?, utopistas, es Immanuel Wallerstein. También, él tiene un libro que se llama Utopistics, de 1998. El libro de Harvey es del año 2000. ¿Sí? Hay toda una discusión en que ellos ligan el fin del capitalismo norteamericano, esa era la idea. La crisis del Fordismo va a significar el fin de la hegemonía norteamericana, con el nacimiento
de poderes locales que van a construir el socialismo desde abajo, por decirlo así, ¿no? En esa discusión está Giovanni Arrighi, Samir Amin, un viejo economista, ¿no es cierto? Cómo aprovechar la decadencia del imperio americano para descomponerlo por abajo, digamos, fomentando redes y poderes locales, una especie de política de territorios liberados. Noten que no hay un cuestionamiento global al capitalismo, o sea, hay un cuestionamiento, pero de lo que se trata no es de derrocar global y frontalmente al capitalismo, de lo que se trata es de ir produciendo goteras, por decirlo así, ¿no? Una guerra de posiciones. Una guerra de posiciones, y para eso, por supuesto, Gramsci es muy adecuado, y también todos ellos en algún momento han recurrido a Ernst Bloch, el principio de esperanza. El principio de esperanza es un libro de 1923. Noten que en 1923, Historia y conciencia de clase, Lukács, el principio de esperanza, Bloch, ¿no es cierto? Y marxismo, ¿cómo se llama? Filosofía y marxismo y filosofía de Karl Korsch, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede decir de esta tendencia? Que son muchas y que lentamente han ido abandonando la conexión con el marxismo. No porque sean antimarxistas, sino porque, como son proposiciones que se abocan a lo concreto, bueno, las referencias doctrinales no son necesarias nomás, ¿sí? Cuestiones generales. El reformismo explícito. Tienen buena conciencia reformista. Por eso decía la pérdida del horizonte revolucionario, ¿no? Por otro lado, el democratismo, una valoración, ¿no es cierto?, de las formalidades y de las prácticas democráticas. Ciertos marxistas habían tenido una especie de postura oportunista respecto de los mecanismos democráticos. Acá no, ¿sí? Por otro lado, la apelación a la no violencia. Grandes transformaciones, pero sin grandes conmociones. O sea, la transformación social pierde el carácter dramático, por decirlo así, ¿sí? El viejo topo, pero no de la revolución. Un viejo topo que va debajo, va produciendo todo un cambio, pero ese viejo topo que de repente aflora no es la revolución, es el cambio nomás, ¿sí? Un ánimo general de reivindicaciones concretas, pero ojo, no reivindicaciones que se extraen al poder, sino reivindicaciones que se proponen. Si la gente hace sus reivindicaciones. No es la política más tradicional de que el poder tiene todos los bienes y hay que reivindicarlo, hay que quitárselo. No, hay que generar producción, democracia, comunidad desde los oprimidos, ¿sí? Otra característica notable es lo extremadamente ambiciosos que son los proyectos. Hay una especie de contradicción. Y son proyectos súper chiquititos, lo pequeño es bello, lo local, qué sé yo, pero que tienen un horizonte infinito, digamos. Es como esa idea de, si nadie comprara crédito, los bancos no ganarían plata. Y entonces lo que hay que hacer es convencer al vecino de que no compre crédito. El procedimiento es muy minúsculo, pero la ambición es enorme, ¿sí? Eso es característico del socialismo utópico, por lo tanto, ¿sí? Muchos de los pensadores que están en este debate
en los últimos 10 años, fueron en algún momento marxistas. Y como digo, lo que se ha ido produciendo es una deriva en que el horizonte doctrinal del marxismo es cada vez menos necesario. Es menos necesario para lo que están haciendo. ¿Sí? El caso más claro, ¿no es cierto?, de esa deriva es Olin Reich. ¿No? Olin Reich tiene fama de ser el gran marxista norteamericano, qué sé yo, pero cuando uno lo oye hablar hoy día, es como que nunca hubiera sido marxista. ¿Sí? Sin una crítica a toda esa fuente doctrinal, sin una crítica, lo que ha pasado más bien es que es un desplazamiento. Han abandonado ciertas cosas para dedicarse a lo pequeño con esta ambición infinita. Entonces el marxismo más doctrinal no es que se haya refutado, por decirlo así. Más bien, en teóricos como esto, se ha diluido. Y es lo que yo creo que se podría constatar leyendo los artículos principales de la New Left Review en los últimos 30 años. ¿Sí? Desde el radicalismo de los años 60 hasta las proposiciones actuales. Ustedes pueden leer en la New Left Review, ellos son marxistas y siguen teniendo ese referente. Ahora, en los últimos números, las discusiones sobre el socialismo de mercado. Hay capitalismo de mercado, bueno, también hay socialismo de mercado. Es decir, cómo ordenar el mercado de tal manera que el principio redistributivo sea más bien socialista que capitalista. Noten que lo que desaparece ahí es esa crítica profunda, doctrinaria, de que el mercado es algo que está mal. No, ahora se trata de dominar el mercado, invertir la hegemonía en el mercado, que los consumidores tengan ojo, los consumidores, no los trabajadores, que los consumidores tengan la hegemonía, porque la contradicción capital-trabajo está desplazada y es más bien, ¿no es cierto?, la de el capital comercial y los consumidores. Esas son, en ese orden, son las reivindicaciones. ¿Sí? En tercer lugar, pero no es independiente de lo anterior, lo voy a especificar porque es un resultado teórico muy notable. ¿Sí? Es que entre los que se dicen marxistas hasta el día de hoy, y no de que hay un montón de gente que ya no se dice marxista, pero los que insisten en decirse marxistas hasta el día de hoy, ha habido un desplazamiento general de la idea de lucha de clases y en todo caso de la radicalidad de la lucha de clases. Piensen, por ejemplo, en un artículo de Balibar, que es notable porque se hace cargo de una especie de rumor que había, ¿no es cierto?, entre los intelectuales, un mascullar. Lo dice explícitamente, no tengamos vergüenza en plantear las cosas de esta manera. ¿Sí? Y entonces lo tira a la mesa y de ahí para adelante se empieza a discutir en esos términos. El artículo tiene como título una pregunta: de la lucha de clases a la lucha sin clases. Esa es la pregunta. Lo que está en duda es la noción de clase social. Desde el 85 hasta el 95 más o menos, hubo un tremendo debate sobre el fin de la clase obrera. El fin de la clase obrera tenía que ver con una constatación empírica, que era la desindustrialización de Europa. Pero al mismo tiempo empezaron los estudios, ¿no es cierto?, más empíricos, teóricamente más serios sobre la globalización. Y entonces con los estudios sobre la globalización mostraron
lo absurda que era la idea de fin de la clase obrera. ¿Se dan cuenta? Porque en buena cuenta el problema surgió porque Europa se estaba desindustrializando, pero el resto del mundo se estaba industrializando. Entonces había una contradicción ahí de hay menos obreros, hay más obreros. No tengo idea, nadie se atrevería a decir que hay menos obreros, porque el crecimiento industrial de China es como del 10% anual. ¿Sí? Y entonces el debate, que siempre fue un debate bastante imbécil, sobre el fin de la clase obrera, naufragó en la constatación bastante trivial de que Corea, Indonesia, ¿no es cierto?, incluso Vietnam, Japón, China, ahora hasta la India, se estaban industrializando. Y al final el debate consistía en que los tipos no eran capaces de ver más allá del horizonte europeo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, ese debate tuvo un efecto. Porque hay una componente empírica del asunto. Hay más obreros o hay menos obreros. Pero hay una componente teórica. La componente teórica es qué entendemos por obrero y qué entendemos por clase. De nuevo, el problema de qué entendemos por obrero resultó un problema bastante idiota. No es extraño, no se extrañen ustedes que muchas de las discusiones en ciencias sociales sean discusiones idiotas. Y un problema que se discutió mucho. Si los obreros usan casco y overol, si las personas que trabajan en la AFP son obreros, si los profesores son obreros, ¿no es cierto?, si los empleados del Estado son obreros o no, se discutió en ese término. La discusión naufragó después de una gran moda y de miles y miles de páginas y de ríos de tinta, porque de repente se impuso el sentido común. Oiga, no se trata de si usan casco y overol, se trata de si son asalariados o no. Era trivial. Y entonces la discusión pasó de moda. ¿Sí? Todavía hay gente que por ahí dice, se acabó la clase obrera, ¿no? Pero eso porque uno no se entera de lo que está de moda, ¿no? ¿Sí? El otro problema, en cambio, es más delicado. ¿Qué entendemos por clase social? Olin Wright, en su época marxista, es famoso porque planteó el problema de las clases medias. Hay clase media, empíricamente es obvio que hay clase media, pero en términos doctrinales, en términos teóricos, ¿qué significa para los marxistas la clase media? ¿Están del lado del capital o del lado del trabajo? ¿No? Pero pues también los estudios históricos sobre el desarrollo del movimiento popular en Inglaterra pusieron en duda esto de la clase obrera, porque de repente los tipos se dieron cuenta que antes de la industrialización clásica la producción estaba organizada en gremios. Son los zapateros, obreros, por ejemplo. Claro, los obreros del calzado son obreros, pero el gremio de los zapateros, el gremio de los carpinteros, ¿sí?, ¿son obreros o no? El resultado general de esos debates es que se llegó a la conclusión de que las clases eran muchas más que dos y que las relaciones entre clases, primero, no eran dicotómicas y segundo, no eran necesariamente antagónicas. Olin Wright, entre otros. Aquí en América Latina, el más famoso en torno a eso es Néstor Laclau. ¿Sí? No hay centralidad de la clase obrera porque hay muchas clases. Están los campesinos, están los pequeños propietarios, están los empleados del Estado. Y entre esas clases hay toda suerte de alianzas. Y las alianzas a veces pasan por la pequeña burguesía, en determinadas coyunturas incluso con la gran burguesía. Y entonces se diluye la idea de que hay una gran confrontación burguesía-proletariado, dicotómica, directa, radical. No, se diluye en lo que Laclau llama la diversidad de lo social, en muchas confrontaciones más chicas, en peleas locales y temporales. Lo local, lo temporal. Ese es el fantasma que recorre el mundo. Pero
si uno llega a esta conclusión, hay muchas clases, entonces se puede dar un pasito más. ¿Y las mujeres son una clase? ¿Y los mapuches son una clase social o no? Y entonces el pasito consiste en decir, mire, ¿sabe qué? El término clase, la confrontación entre clases, no da cuenta de todos los fenómenos sociales. Es necesario, además del eje clase social, integrar otros ejes, ¿no es cierto?, como el género, como la cultura, como la etnia, como la diferencia en general. Todo eso, todo este debate, sobre todo por influencia de Olin Wright, está apoyado en una enorme cantidad de estudios empíricos. ¿Sí? Por ejemplo, estudios empíricos sobre el patriarcado. Es cierto que el hombre, ¿no es cierto?, padre, machista y autoritario, gobierna sobre la familia, entonces se hace un estudio empírico y se llega a la conclusión de que casi la mitad de las familias no están encabezadas por un hombre, sino que están encabezadas por una mujer. Entonces el estudio empírico pone como, entre paréntesis, el patriarcado como oposición absoluta. ¿Sí? Los hombres y las mujeres, ¿no? Hay una diversidad de situaciones. ¿Sí? Las familias extensas, las familias dirigidas por el hermano mayor, las familias, ¿no es cierto?, bajo la hegemonía del abuelo, qué sé yo. Noten que en el género se produce también este fenómeno de diversidad de lo social que en la clase. ¿Sí? Bueno, en las etnias, ¿es cierto que hay los mapuches y los chilenos? No, porque resulta que hay mapuches que creen en el villano, hay mapuches católicos, ¿no es cierto? Hay mapuches pinochetistas y otros que son marxistas. Y entonces no hay un enfrentamiento directo, los chilenos y los mapuches, porque los mapuches son heterogéneos, porque los chilenos son heterogéneos. Porque eso que llamamos los chilenos, bueno, son inmigrantes, algunos son, ¿no es cierto?, la segunda generación de inmigrantes europeos, otros, ¿no es cierto?, son la 10ª generación de los que llegaron con Pedro Valdivia, etc. Entonces, ¿cuál es el bando de los chilenos? ¿Sí? ¿Qué se puede decir en general sobre estos debates en torno al concepto de clase? Noten que en la academia norteamericana, actualmente, lo de rigor es integrar todos los ejes, porque el idiotismo de las ciencias sociales es esto y también lo otro, y también lo otro, y también lo otro, o tanto esto como lo otro, como por sumatoria. Entonces, cuando uno hace un análisis empírico, tiene que integrar la dimensión clase, los pobres y los ricos, la dimensión género, la posición femenina, la posición masculina, qué sé yo, la posición étnica, si eran mujeres negras o eran mujeres blancas, etc. ¿Sí? ¿Qué se puede decir en general sobre estas discusiones sobre la noción de clase? Bueno, yo creo que hay que saber un poquito de ciencias sociales para darse cuenta que lo que ocurre es una disolución del concepto marxista de clase en un concepto weberiano de clase. Como estamento, como grupo, como estrato social. Como estrato de acuerdo con algún indicador. Tipos inteligentes como Anthony Giddens se dieron cuenta de eso y lo propusieron explícitamente. Anthony Giddens sostuvo que el concepto marxista de clase era inadecuado, además había pasado de moda, y entonces bastaba con la idea empírica de estrato social. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede decir en general de esta discusión? En términos doctrinarios, de nuevo el problema es trivial e idiota. El problema es que en todas estas discusiones se confunde la noción marxista de clase con la noción weberiana de Estado. Es decir, se confunde el análisis de clase con análisis de estratificación. Como estos son teóricos que se acogen a la lógica de las ciencias sociales, piensan desde lo empírico. Es de una manera elegante de decir, para no decir que son positivistas. Bueno, piensan desde lo empírico. ¿Sí? Y entonces lo que los estudios empíricos muestran es una cierta diversidad.
¿sí? Todo lo demás es especulación. Y entonces, dado ese positivismo así como genérico, el concepto marxista de clase es una especie de abstracción. Al confundir clase con estrato, confundir en el sentido de que a los estratos los llaman clase, lo que se pierde es la radicalidad del concepto de clase. Y lo que prevalece es una especie de diversidad indiferenciada de conflictos de estratos. Y entonces hay una pérdida de radicalidad del conflicto que tiene que ver con una pérdida de radicalidad teórica. Tipo, son demasiado prudentes como para proponer un criterio teórico fundante, un criterio teórico desde el cual organizar la realidad. Es decir, son discusiones que se entienden desde un empirismo sociológico bien convencional. Por eso es que John Romer pudo escribir un libro que se llama Teoría General de las Clases Sociales, en que se propone de manera abstracta describir todos los conflictos posibles y tipificar las posibles clases, tanto las existentes como las que podrían existir, una especie de combinatoria gigantesca, ¿sí? En el fondo es un gran manual teórico de estratificación social. Y con eso Romer pretende haber resuelto el problema de la clase social. El resultado, por supuesto, es que no hay confrontación directa. Desde una perspectiva que después vamos a comentar eso, como todo esto está, además, influido por la deconstrucción derridiana, la gran crítica, la que se presenta así como la crítica inexpugnable, es que el concepto de clase sería un concepto esencialista. ¿Sí? Una gran, ¿no es cierto?, fobia al esencialismo es como la nueva manera de criticar la metafísica. Cada época positivista le pone un nombre a la metafísica. ¿Sí? Neo-weberianismo, por lo tanto. Hay un naufragio, y en ese neo-weberianismo los tipos no requieren al marxismo como doctrina, se va haciendo innecesario. ¿Sí? De hecho, John Romer nunca fue marxista, pero se hizo compatible con el marxismo analítico, porque los marxistas analíticos necesitaban cada vez menos ser marxistas, que es la deriva de Olin Reich. Ya. Entonces, hagamos un alto y comentemos, ¿no es cierto?, esa relación con la deriva, esa relación con el postestructuralismo, ¿no es cierto?, que ronda en todas estas discusiones. ¿Sí? Hagamos un alto y volvemos.